levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Todo el peso de su ira recayó sobre Jesús, y no temeré. Perfecto amor me ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré. Hermanos, esperemos en el Señor se encuentre bien, con la bendición de nuestro Dios. Seguimos estudiando las doctrinas de la gracia y hasta este momento hemos visto 4 de 5. Esta, con el favor del Señor, será la última de ellas. En el acróstico Tulip nos queda la letra P, y esta doctrina lleva por nombre la perseverancia de los santos.
Estas doctrinas, como ya lo hemos mencionado, no son nuevas. Los apóstoles y profetas las enseñaron, nuestro Señor Jesucristo las enseñó. Pero hubo una decadencia, llegó el tiempo que se conoce como el oscurantismo. Es ahí donde se cerró la Biblia y se abrió la puerta a muchas herejías, y esta parte de la historia, Dios mediante, lo veremos en otras enseñanzas. Pero lo que quiero resaltar es el hecho, como usted sabe, que Dios usó a un hombre para iniciar lo que se conoce como la Reforma Protestante en 1517. Ahí fue el parteaguas para volver a las sendas antiguas, para volver a la Escritura. Los reformadores usaron lemas muy conocidos. Uno de ellos es post tenebras lux, que significa después de las tinieblas la luz. También uno de ellos es Ecclesia Reformata Semper Reformanda, que significa iglesia reformada siempre reformándose. Secundum verbum Dei, conforme a la palabra de Dios. Y estos lemas obviamente los usaban para identificarse con que ellos tenían que reformarse continuamente con las Escrituras. Los reformadores y los precursores pelearon e incluso dieron sus vidas para dejarnos un legado de doctrina bíblica. Pero como siempre ha habido opositores, y esta no fue la excepción. En 1610 un grupo se levantó para postular lo siguiente. Ellos decían que el hombre tenía libre albedrío o habilidad humana, que no era tan corrupto, que no era tan depravado. Ellos no creían en el pecado original. El punto número 2, ellos decían que la elección era condicional, es decir, que Dios a través de la historia, Él iba a ver quién creería, quién lo aceptaría, y a ellos los iba a elegir. Ellos postularon que la elección era condicional, se condicionaba a la decisión humana. Punto número 3, la redención universal o expiación general, que Cristo murió por todos sin asegurar la salvación de nadie. Punto número 4, que el Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. Y el punto número 5 es que ellos decían que la gracia de Dios no era para siempre, que nosotros podíamos perder la salvación. Entonces, a esto fue necesario una respuesta. Se reunieron los mejores teólogos, los mejores estudiosos y eruditos contemporáneos cristianos para responder con la Biblia en mano a esto. Ellos hicieron el acróstico TULIP, que en el primer punto es total depravación. Ya lo estudiamos en la primera enseñanza. La total depravación habla que el hombre es un agente inhabilitado, un hombre que aborrece con todo su ser a Dios. Lo vimos claramente en las páginas de la Escritura, desde Génesis 6, donde Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el designio de los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo, de perpetuo mal. Vimos también en Juan capítulo 3 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hicimos un compendio según la palabra de Dios ahí en Romanos 3, que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos desviamos, a una nos hemos hecho inútiles para salvación. Dice la Escritura que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, 2 de Corintios 2:10. Entonces, no podemos por nuestras propias fuerzas venir a Dios. Estábamos inhabilitados, éramos cadáveres espirituales, muertos en delitos y pecados. Desde Génesis se vio esto cuando Dios le dice a Adán: si comes de ese árbol, ciertamente morirás. La frase allí en hebreo es morirás, muriendo espiritualmente, morirás lentamente, físicamente. Y es por eso que el hombre está muerto, nace muerto en delitos y pecados, y necesita ser rescatado de esa inhabilidad, porque por sí solo no puede ni quiere venir a Cristo. Esto está
claramente expresado en las páginas de la Escritura, amado hermano, y nosotros no estamos predicando enseñanzas de hombres. Si esto no viene en la Biblia, le pedimos en el amor de Cristo, usted no lo crea, pero si usted tiene un espíritu humilde y va a las páginas de la Escritura y corrobora como los deberé a que estas enseñanzas están allí, debemos de recibirlas y debemos de aceptar todo el consejo de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No seguimos a hombres, seguimos lo que el Señor ha estipulado en su santa palabra. Y la total depravación está expresada claramente en las páginas de la Escritura. Y como el hombre está inhabilitado para venir a Cristo, como el hombre no quiere, en su estado natural de muerte espiritual, no quiere venir a Cristo, Dios en su misericordia, y esto es un acto de misericordia, predestina a unos para salvación. Eso se conoce como la elección, que es el punto número 2, rebatiendo a lo que ellos decían, que la elección era condicional, y no. Vemos en la Escritura que la elección es incondicional. Dios no vio nada bueno en nosotros. Dios no previó en la línea del tiempo que el hombre iba a creer, porque nadie quiere venir a Cristo. El Señor lo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre no lo atrajere a mí, y yo lo resucitaré en el día postrero. Y es necesario, por buena y necesaria consecuencia, que el Señor elija para salvación. Y es por eso que vemos en la Escritura desde Génesis que Dios eligió a un pueblo, no por ser el más fuerte, dice el Señor, no por ser el mejor, sino por ser el peor, lo dice claramente, y no por amor a ellos, sino para la alabanza de la gloria de su gracia, por amor a su santo nombre, lo dice el Señor. Escogió un pueblo de Israel, y lo mismo pasa con la iglesia que somos nosotros, porque si el Señor, óigalo bien, y esto es una enseñanza que está de etapa a etapa desde Génesis a Apocalipsis, si el Señor no hubiese escogido un remanente, nadie sería salvo. Por eso es necesario, dice la Escritura: a Jacob amé y a Esaú aborrecí, por el puro afecto de su voluntad. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. No porque Jacob merecía ser amado, al contrario, él merecía ser aborrecido, pero es por la misericordia de Dios. Esto es un acto de misericordia, lo repito, porque el Señor le regaló ese pueblo a su Hijo, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios adquirió un pueblo y se lo entregó a su Hijo para que su sacrificio no fuese en vano. Dice la Escritura en Isaías 53 que por su sacrificio mi siervo llevará y justificará a muchos. De esta manera, para que el sacrificio de Cristo no fuese en vano, Dios eligió a un pueblo. Está claramente expresado en la Biblia con palabras como predestinación o elección o adopción. Lo vemos claramente en la Biblia. Y es así como Dios le entrega a este pueblo a su Hijo. El hombre está totalmente depravado. Dios de una masa caída escoge personas, como lo hizo con Zacarías, ahí en Zacarías 3, es un tizón arrebatado del fuego. Dios lo arrebata del fuego, no vino Zacarías a él por sí mismo, Dios lo arrebata por misericordia, si no todos se irían al infierno. Entonces Dios, al ver que el hombre está depravado, hace una elección incondicional. Pero no solamente eso, por eso decimos que estas enseñanzas son coherentes, son lógicas, porque el pensamiento bíblico así lo expresa, tienen una cohesión, una coherencia lógica, un razonamiento bíblico, donde vemos que si el hombre está depravado, Dios elige a un pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia, a los demás solamente deja seguir su propio curso. Es importante decirlo, Dios no los predestina para irse al infierno. No es la culpa de Dios, es la culpa de uno mismo, que rechaza a sí mismo el evangelio, rechaza a sí mismo la autoridad de Cristo, no quieren que Cristo gobierne, es responsabilidad humana. Dios los deja, a unos los elige para salvación, pero en el punto número 3 vemos que a estos que Dios ha elegido, también Dios ha justificado.
Dios ha pagado por su pecado. Lo vimos en la tercera enseñanza, que es la expiación limitada o redención particular. Cristo muere por aquellos que ha escogido. La palabra expiación significa aplacar la ira, apartar la culpa. Esto quiere decir y tiene que ver con el concepto de que ya no hay condenación. Él ya expió. Cuando Cristo en el Antiguo Testamento cuando Él pide sacrificios por los pecados del pueblo, traían animales por familias. El sacerdote tenía que poner las manos sobre él para transferir metafóricamente los pecados del pueblo a ese animal que iba a ser sacrificado. Eran sacrificios particulares, sacrificios por personas particulares, por un pueblo. La naturaleza de la palabra expiación significa que Cristo quita la culpa. Cuando Cristo muere por alguien, Cristo quita la culpa, ya no hay condenación. Usted recuerda cuando los dos hombres subieron al templo a orar y el fariseo decía, puesto en pie, oraba consigo mismo y decía: Señor, yo no soy como los demás hombres, porque yo sí ayuno, yo sí doy diezmo de todo lo que gano, incluso no soy como este publicano que está allí. Yo sí me porto bien, yo hago todas las cosas de la ley. Él se creía superior al publicano. ¿Y qué decía el publicano? Puesto en tierra: Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. La palabra propiciación quiere decir: aparta de mí tu ira. Cuando Cristo expía los pecados, cuando Cristo hace propiciación por los pecados, que es lo que significa la muerte de Cristo, ya no hay condenación. Cristo aplaca la ira de Dios sobre esa persona. Por eso el publicano decía: sé propicio a mí, aparta de mí tu ira. Esto es personal. Cristo muere por aquellos a los cuales ha elegido. Y dése cuenta cómo esto tiene que ver una enseñanza con la otra. El hombre está totalmente depravado. Dios elige personas incondicionalmente, paga por ellos, no pasa por debajo de la alfombra el pecado de ellos, no, paga por ellos. Él da su vida en rescate por su pueblo, da su vida por su iglesia. Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo murió por su iglesia, Cristo murió por su pueblo. Dese una vuelta en Isaías 53, cuando él habla que todos nosotros nos descarriamos. La palabra nosotros está saturado. Cristo muere por nosotros, por su pueblo, por su iglesia. Paga los pecados, quita la culpa. Si Cristo muriera por todo el mundo sería salvo. Y esto no es lo que enseña la palabra de Dios. La cuarta enseñanza, que es la gracia irresistible, es cuando el Señor da un corazón nuevo, como lo habló nuestro hermano Oscar. Quita el corazón de piedra, pone un corazón de carne, para que esa persona que no veía el evangelio, que no quería nada con Cristo, que corría lo más lejos posible de la luz, Dios le da este corazón para que con ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo sus afectos cambien. Dios no trae pataleando a las personas, porque muchos dicen que el hombre no quiere ser salvado y Dios lo trae a la fuerza. No, mi amigo, Dios cambia el corazón para que por primera vez el hombre sea libre y conozca la verdad y la verdad lo haga libre. Juan 8. Y es por eso que esta enseñanza que Dios cambia el corazón, el llamamiento eficaz o la gracia irresistible, lo vemos claramente en las páginas de la Escritura. Jesús le dice a Nicodemo: ¿eres tú maestro y no sabes esto? Nadie puede nacer de nuevo. Nadie puede ver el reino de los cielos, si no nace de nuevo. Nadie puede entender lo que implica el evangelio. Nadie puede ver lo que Dios hace a través de Jesucristo, de mí, dice el Señor, si no nace de nuevo. Eso se refiere a que nadie va a entender, nadie va a ver, porque no tiene ojos para ver, según Deuteronomio 29 del 1 al 4.
no creyeron, no entendieron porque no tenían ojos para ver ni oídos para oír. Dios tiene que circuncidar el corazón y es lo que hace con sus escogidos. Dios le da un corazón nuevo, pone espíritu nuevo para que el pecador que estaba muerto en delitos y pecados, una vez de nacido de nuevo, ahora pueda al momento creer al evangelio. Esto se conoce como el llamamiento eficaz. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es la cuarta enseñanza, la gracia irresistible. El apóstol, Esteban allí cuando estaba predicando antes de que fuera martirizado, les dice a los fariseos: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Una persona que no ha sido circuncidada va a resistir la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque esas personas no pueden entender la palabra predicada, no pueden entender lo que Cristo hace. Pero cuando una persona ya ha sido circuncidada, ya no es dura de cerviz, ya no es incircunciso, sino por el contrario, Dios le ha circuncidado el corazón, esta persona que aborrecía a Cristo, esta persona que corría lo más lejos de la luz que es Cristo, ahora ve lo que no veía, ve a Cristo en esa cruz y lo ve glorioso, lo ve como la perla de gran precio, a la cual vale la pena perderlo todo. Y dice: a mí no me importa nada, yo quiero venir a Cristo porque el velo le es quitado. Por eso cuando vemos en la Escritura que Cristo vino a levantar muertos, era la condición. Cuando Él sanó a Lázaro, Lázaro estaba allí echándose a perder y el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera, vive. El Señor sanó a ciegos espirituales que no veían, sanó a cojos que no podían caminar, manjos que no podían tocar, a sordos que no podían oír. Esa era nuestra condición, amado hermano. No como los milagreros de ahora que dicen que Cristo vino a sanar. No, Cristo, su misión principal fue llevar muchos hijos a la gloria. Personas muertas en delitos y pecados. El hombre está totalmente depravado. Cristo escoge un pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia, paga por ellos, muere en su lugar de ellos, los atrae eficazmente, y en esta última enseñanza nosotros vamos a ver cómo el Señor los preserva hasta el final. Una cosa tiene que ver con la otra. Esta enseñanza, la quinta, se conoce como la perseverancia de los santos. Perseverancia de los santos. Y para abordar este tema, nosotros comenzaremos con una pregunta. ¿Por qué es que usted, si ha sido salvado, regenerado, si es una persona que estaba totalmente depravada, si es una persona que Dios ha elegido, lo ha predestinado, lo ha adoptado, si es una persona por la cual Cristo pagó por usted, si es una persona que Dios atrajo eficazmente a Él, ¿por qué es que usted sigue siendo cristiano? Es la pregunta que responderá esta enseñanza. La idea principal de la doctrina de la perseverancia de los santos es que cada hijo de Dios va a perseverar hasta el fin porque es hijo de Dios. Porque Cristo se puso delante del Padre y Él ha dicho: consumado es. Yo viví la vida que Él no pudo vivir, yo morí en el lugar que Él merecía morir y resucité para justificación de todos aquellos que voy a llevar a la gloria. Es lo que el Señor nos hace ver en su palabra, lo que ha hecho. Consumado es, dijo el Señor. Él ha dado el pago por ellos. Él ha dado el pago de sus escogidos y los llevará a la gloria. Cristo ha rogado y ruega por sus hijos para que su fe no falte. Esta doctrina habla de que alguien que una vez ha sido salvado, siempre será salvo.
y debemos de abordar esta doctrina con especial cuidado para no caer en confusiones. Salvo siempre salvo no significa vivir como uno quiera. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, dice el apóstol Pablo, Romanos 6, en ninguna manera. Salvos, siempre salvos, es para andar en buenas obras, según Efesios 2. Entonces alguien que ha sido salvado perseverará hasta el fin en buenas obras de justicia, dando fruto de arrepentimiento a lo largo de su vida. Perseverará hasta el fin por la oración intercesora de Cristo, pero sobre todo por su obra perfecta en la cruz del Calvario. No perdemos la salvación porque no hemos hecho nada para merecerla. Y para abordar esta enseñanza, nos estaremos apoyando en la Confesión de Fe de Londres, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Es un compendio de doctrina para que nosotros vayamos a la Escritura y comprobemos si lo que dice allí es verdad. Esto nos ayuda porque muchos maestros, muchos teólogos se juntaron en la abadía de Westminster, luego la Confesión de Fe de Londres, y ellos son regalos que Dios ha dado a su iglesia, son maestros que tenemos, es un legado forjado a lo largo de la historia con el martillo en la palabra de Dios. La rueda, hermano, la rueda no la vamos a inventar nosotros, no vamos a sacar doctrina nueva. La rueda ya está inventada, las doctrinas están y emanan de la Biblia, y muchos maestros han sistematizado estas enseñanzas, y esto va a servir de apoyo para nuestro estudio. La Confesión de Fe de Londres, la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y en el punto número 1 dice, hablando de la perseverancia de los santos, dice: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe, de sus elegidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, por lo que Él continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad. Estamos hablando, o aquí se ha hablado, de aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y llamado eficazmente y santificado. Estos no pueden caer definitivamente, serán preservados porque Dios les ha dado vida eterna, y la vida eterna es eterna, valga la redundancia, no se acaba. Cuando Dios le da vida eterna a una persona, Dios se encarga de que realmente sea eterna. Dice Juan 10, 28 al 29: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie es mayor que nuestro Señor Jesucristo. Nadie es mayor que nuestro Padre que mora en los cielos. ¿Acaso alguno se atreverá a proferir palabras contra el Señor delante de Él en su trono para quitarle a sus escogidos? Esto es una utopía. No se puede. Nadie es más poderoso que nuestro Cristo. Nadie es más poderoso que nuestro Dios. Y nadie nos arrebatará de su mano. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Y esta buena obra hace alusión a que nosotros, en nuestro estado de perdición, de muerte espiritual, Dios nos ha dicho: vive, nos ha dado de su gracia, nos ha dado un nuevo corazón, ha puesto espíritu en nosotros, ha comenzado esta buena obra, nos ha dado vida, vida espiritual, vida en abundancia. Él comenzó esta buena obra y dice el Señor, por medio de Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Jesucristo comenzó en nosotros esa buena obra y la perfeccionará hasta su día, guardados en Él, por su poder. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, no se puede mover, está firme, inamovible, teniendo este sello: conoce al Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. De paso, aquí dice que aquel que es salvado, esta persona no se aparta quizás perfectamente de la maldad, pero sí sinceramente, con un corazón nuevo, se aparta de la iniquidad. El que invoca el nombre de Cristo. Dice el Señor, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. El sello es este: el Señor conoce a los suyos. Hemos sido sellados por el Espíritu de Dios, un Espíritu Santo que no se va de nuestras vidas. Este sello es incorruptible, como lo veremos, inmarcesible, incontaminado. Primera de Pedro 1:3-5, y ahí encontramos eso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Óigalo bien, tenemos herencia que no se corrompe, incontaminada, no se contamina, e inmarcesible, no se marchita. Y esta herencia que tenemos reservada está en los cielos, dice el apóstol Pedro, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Guardados por el poder de Dios. Sigue diciendo la confesión de fe bautista: y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán, sin embargo, arrancarles del fundamento y la roca a la que por la fe están aferrados, a pesar de que por medio de la incredulidad, y esta aferración depende de que el Señor nos ha tomado y no nos deja, porque somos débiles, y si fuera por nosotros nos soltaríamos, pero estamos aferrados a Él, a pesar de que por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la luz y el amor de Dios puede nublárseles y oscurecérseles por un tiempo, como pasó con el rey David. Usted recuerda la manera en que el rey David pecó de una manera terrible. Adulteró con Betsabé, mató a Urías en un solo acto, quebrantó toda la ley de Dios, no amó a Dios, aborreció a sus padres, no los honró. El rey David realmente adulteró, pecó de manera terrible, y por un tiempo la luz del resplandor de Cristo se le nubló. Él permaneció tratando de ocultar su pecado. Allí tomó a Betsabé por mujer y él pensó que no pasaba nada, aunque en su gemir, en su interior, él sabía, el espíritu estaba contristado, porque lo dice: mientras callé mis huesos envejecieron. Pero él por un tiempo su visión se le nubló, y esto es muy común en los creyentes. Yo creo
con toda seguridad que en más de alguna ocasión usted y yo hemos pecado de maneras que pensábamos ya no íbamos a caer, y llega se nos oscurece, quizás los ojos quedan nublados, y es allí cuando nosotros sentimos que no vemos más al Señor. Es allí cuando el Señor nos deja por un tiempo para que sintamos el peso de nuestros pecados. La luz del resplandor de Cristo ya no brilla como brillaba antes, pero a pesar de todo eso, es Dios quien infundió nuevamente el arrepentimiento en su siervo, y es Dios el que infunde nuevamente por medio de su Espíritu Santo ese arrepentimiento en vosotros. No nos deja en nuestros pecados, Él contrista nuestro corazón, de tal manera que un verdadero creyente no se perderá definitivamente. Aunque puede nublárseles, dice la confesión, y oscurecérseles el amor y la luz de Dios por un tiempo, no se perderán, porque están aferrados al fundamento y a la roca que es Cristo. Mi confianza no radica en lo que yo pueda hacer, y no estoy diciendo que tenemos licencia para pecar, no estoy diciendo eso. Lo que estamos afirmando y lo que afirma esta enseñanza, que un verdadero creyente puede caer tan fuerte que por un tiempo puede nublársele esa luz, puede oscurecerse esa luz, pero si es hijo de Dios, este creyente no caerá definitivamente, porque su fundamento es Cristo. Dice Salmo capítulo 89, versículo 31 al 35: si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión. Hay consecuencias para nuestros pecados, y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, el Señor está hablando, y no mentiré a David. Palabra del Señor. Salmo 32, 1 al 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando el Señor justifica a una persona, significa que lo declara justo, lo declara sin culpa. El Señor ya no puede volver a castigar el mismo pecado que castigó en la persona de Jesucristo. Si Cristo pagó por los pecados de un hijo suyo, de un escogido, el Señor Dios ya no puede volver a cobrar esa deuda, porque ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y esta es una misericordia. Nosotros deberíamos de caer postrados ante tanta y tanta benevolencia del Señor, ante tanta gracia, que somos rebeldes, que somos injustos, que somos pecadores, y la misericordia de Dios no se aparta de los suyos, no se aparta de sus escogidos, porque Él lo prometió, porque Él ha jurado por su santidad, porque Él lo ha prometido por el consejo de su pacto eterno e inmutable. Lo que Él toma no lo suelta. Sigue diciendo la confesión de fe: Él, sin embargo, es aún el mismo, y ellos serán guardados sin duda alguna por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida, al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad.
estamos esculpidos en las palmas de las manos de Dios. Por muy torpes que seamos, y lo somos, no nos extraviaremos, porque el Señor lo ha prometido. Es palabra del Señor. Estamos esculpidos en las manos de Dios. Y si recuerdan, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía en su pecho, en el pectoral, piedras preciosas. Y esto es una figura, esto tipifica que nosotros somos piedras vivas y estamos cerca del corazón de nuestro Dios. Él es el mismo y Él no cambiará y no cambia. Salmo 102, 27 al 28 dice: pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Efesios 1:13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Estamos seguros en las manos del Señor. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío. Filipenses 2, 12 al 13 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Muchos pudieran decir que depende de nosotros el que sigamos perseverando, depende de nuestra obediencia, depende de nuestra buena voluntad, depende de nuestro libre albedrío. Pareciera que dice esto el texto: ocúpate, y debemos de hacerlo, obviamente, debemos de ocuparnos, debemos de poner diligencia. Ya somos libres del pecado, debemos de dar evidencia que hemos sido salvados, no solamente para que vean que somos hijos de Dios, sino para que realmente experimentemos nosotros que somos hijos verdaderos de Dios. Hemos de ocuparnos de nuestra salvación, cuidando con diligencia los medios de gracia que el Señor nos ha dado. Pero no depende de nosotros en sí mismo. Sigue diciendo: porque Dios es el quien en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amado hermano, mi salvación, su salvación, no radica en sus fuerzas, radica en aquel que pagó su deuda y mi deuda en la cruz del Calvario, en aquel que intercede por mí y por usted, en aquel que produce en usted y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Dice la confesión de fe: esta perseverancia de los santos no depende de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de su elección. Repito, esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Juan 6:37 al 40 dice:
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, palabra de Jesucristo, nuestro Señor, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. ¿Quiénes son ellos? Aquellos a quien Dios les ha dado un nuevo corazón. Estaban muertos en delitos y pecados, Dios los elige, les da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que vean lo que no veían, vengan a Él, porque en sus propias fuerzas y decisión no vendrían. Un acto de misericordia, otra vez lo repito, no pensemos que es un acto arbitrario e injusto de Dios, porque es un acto de misericordia. Si Dios no hubiese elegido, nadie sería salvo. Y aquellos a quienes Dios ha elegido, aquellos a quienes Dios ha pagado su culpa, ha muerto por ellos, por su pueblo, por su iglesia, son los mismos que creen, son los mismos que se les da vida eterna y son los mismos que el Señor asegura, no como si fuera una suposición, no, asegura: y yo le resucitaré en el día postrero. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base de la eficacia, y aquí está el punto, sobre la base de la eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él del juramento de Dios. Dice Efesios 1, 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No podemos borrar esa palabra, elegidos, escogidos, predestinados. Por mucho que crujan los dientes las personas que no creen en esto, siguen siendo nuestros hermanos, hermanos en Cristo, que los amamos y respetamos, que debemos de tener tolerancia con ellos, porque Dios la tuvo con nosotros. Pero nosotros vemos que y sabemos que por mucho que crujan los dientes y que no acepten la doctrina de la elección, la doctrina de la predestinación está claramente expresada en las páginas de la Biblia, y repetimos otra vez hasta la saciedad, hasta el cansancio, que porque estábamos muertos en delitos y pecados, no queríamos nada con Él, Dios eligió un pueblo para la alabanza de la gloria de su gracia, para que el sacrificio de Cristo no fuera ineficaz. Dios elige, Dios da un nuevo corazón, paga por ellos, por sus escogidos, y los preserva hasta el fin. Dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, escogidos en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque así le plació, no porque viera algo en usted o en mí bueno para elegirnos, no, así le plació. Esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de la elección, que fluye del amor libre e inmutable de Dios el Padre, sobre la base y eficacia de los méritos y la intercesión de Jesucristo y la unión con Él del juramento de Dios, de la morada de su Espíritu, de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, y de todo lo cual surge también la certeza y la infalibilidad de la perseverancia. Hermano, estamos seguros, otro argumento más de la perseverancia de los santos, o la seguridad del creyente, o de que la salvación no se pierde. Estamos seguros en Cristo por la inmutabilidad de su consejo, de su decreto
en su pacto de gracia. ¿Cuál es este pacto de gracia? Dice Hebreos 6, 17 al 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, promesa y juramento. Ese es un berit, es un pacto, y se conoce como el pacto de gracia. Interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, Él promete y Él jura. De paso, Dios ya no pacta con el hombre, no se deja engañar por canales como Enlace, donde ellos dicen pacta con Dios. No, Dios cuando hizo pactos, los hizo tiempo pasado, interpuso una promesa e interpuso un juramento. En el Antiguo Testamento la palabra hebrea es berit y en el Nuevo Testamento la palabra griega es diatek. Dios interpuso juramento y pacto aquí en esta porción de la Escritura. Hebreos está hablando de Génesis 15:9, cuando Dios hizo un pacto con Abraham, y eso se conoce como el pacto de gracia. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. En aquellos tiempos, en la Mesopotamia antigua, las personas cuando ratificaban un juramento, una promesa, ellos partían un animal en 2 y pasaban tomados de la mano en medio del animal. Con esto ratificaban el compromiso que hacían, porque era de palabra, los compromisos. Pasaban tomados de la mano en medio del animal partido, el animal muerto, y ellos decían: que me pase esto a mí si yo incumplo con mi parte del juramento, con mi parte de mi promesa, con la parte que me toca del pacto. Ellos juraban con sus propias vidas y decían: que me pase a mí lo que le pasó a este animal si yo no cumplo con la parte que me toca. Vemos en la Escritura que Abraham se quedó dormido. Abraham no pasó tomado de la mano con Dios. Eso se conoce como un pacto incondicional. Por eso se conoce como el pacto de gracia. Dios hizo un pacto de gracia, un pacto incondicional. No dependía de Abraham cumplir el pacto, dependía y depende enteramente de Dios. Abraham estaba durmiendo cuando Dios le hace toda la promesa que encontramos en Génesis 15, una descendencia grande, donde le promete la tierra prometida, valga la redundancia. Y vemos allí, Génesis 15, 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Y esto se conoce como una teofanía. Dios mismo pasó, una representación de Dios. Dios pasó en medio de los animales y Él estaba diciendo, no jurando por uno mayor como lo dice Hebreos, porque no hay nadie mayor al Señor, sino que juró por sí mismo. Y Él decía, con ese acto decía, que me pase lo que a este animal si yo no cumplo con el pacto de gracia de llevar muchos hijos a la gloria. Gloria a Dios. Esto es un pacto de gracia y no depende de mí, no depende de mi esfuerzo, no depende de lo que yo haga, no depende incluso de mi infidelidad, porque he sido infiel, porque le he dado la espalda muchas veces a mi Señor, he negado su nombre. No depende de mí, depende
de lo que Él ha hecho en su Hijo Jesucristo y de lo que Él ha prometido por sí mismo, no encontrando uno mayor. Dice la carta a los Hebreos, juró por sí mismo, por lo cual, queriendo Dios mostrar abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad, es decir, no cambia su consejo, interpuso juramento para que dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos un consuelo en Cristo, tenemos una seguridad en Cristo, tenemos esa confianza en Él de que lo que Dios toma no lo deja, lo que Dios toma no lo suelta. Quiero hablar también con prudencia, quizás para aquellas personas que no escuchan, con prudencia y con amor, para aquellas personas que no escuchan y no reciben esta enseñanza de la seguridad eterna, de la salvación del creyente. Están implicando que si una persona pierde su salvación, lo están haciendo Dios mentiroso. Para que una persona pierda su salvación, Dios mismo tiene que morir. Para que una persona pierda esa seguridad eterna, tiene que pasar que la expiación no fue válida, no fue eficaz, que la propiciación no sirvió. Eso es lo que implican cuando una persona dicen que perdió su salvación. Y nosotros decimos que cuando alguien pierde su salvación es porque nunca la tuvo. Cuando alguien blasfema toda su vida y se muere ahí sin regresar a Cristo, y evidentemente esta persona no dio fruto de arrepentimiento a lo largo de su vida y realmente apostató de la fe para siempre, es porque nunca tuvo la seguridad, nunca tuvo la salvación. Dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Esto está claramente expresado en las páginas de la Escritura. Así que esta doctrina no solamente tiene implicaciones doctrinales para un entendimiento cerebral, sino también tiene implicaciones prácticas. Nosotros descansamos en Cristo. Una persona puede estar muy atribulada, muy incluso en decadencia espiritual, y estoy hablando de un verdadero creyente, el cual ha creído la mentira del enemigo, que no va a poder salir, que para qué sigue peleando, que para qué sigue esforzándose si ya perdió la salvación, que quizás nunca estuvo con Cristo. Pero hermano, la exhortación en esta noche, y esto ya como aplicación de esta enseñanza, la exhortación de esta enseñanza es para que nosotros volteemos nuevamente la mirada a Cristo y sepamos que no es por mi perseverancia en sí mismo, que no es por mi buena conducta en sí mismo, que no es por mí, depende de Cristo, y esto se recibe por fe. No estamos diciendo otra vez que debemos de o estamos dando licencia para pecar, no, pero una persona verdaderamente cristiana que está batallando con un pecado en particular, quizás que está batallando con algo que no puede dejar, mira a Cristo nuevamente. En Él tenemos esperanza, en Él tenemos vida eterna. Él ha pagado por nosotros. La salvación se recibe por fe, pero se sigue teniendo por fe. Es decir, somos salvos no por lo que hagamos, sino por lo que Cristo ya hizo, y seguimos caminando por fe, creyendo en lo que Dios hizo por mí, creyendo que Él ya pagó por mí y que ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Así que, amigo, hermano que me escuchas, si no puedes y si has pensado quizás en apartarte, realmente el Señor no te va a dejar. Y es por eso que estas enseñanzas son para que volteemos nuestra mirada nuevamente a Cristo y regresemos a Él en arrepentimiento y fe.
Esto es para el pueblo de Dios. Sigue diciendo la confesión de fe bautista. Y aunque los creyentes, por causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y por el descuido de los medios que tienen para su preservación, óigalo bien, tentaciones, el predominio de la corrupción que queda en ellos, lo dijo una vez Martín Lutero: yo creí que el viejo hombre se había ahogado en las aguas bautismales, pero me doy cuenta que el miserable sabe nadar y aún nosotros tenemos ese remanente de pecado, y por eso lo dice la confesión, por causa de las tentaciones de Satanás y del mundo, pero también de la misma carne, por el predominio de la corrupción que queda en ellos y también por el descuido de los medios que tienen para su preservación. Se refiere a los medios de gracia, como la lectura de la palabra de Dios, la oración, el estar en comunicación con los demás hermanos en este tiempo de pandemia, solamente por teléfono, pero no dejemos de practicar eso, el congregarnos ahí en casa, en familia. Sabemos que la iglesia, Dios la ha instituido, iglesias locales. Aquí es la iglesia del Señor, pero en estos tiempos debemos de aceptar lo que el gobierno dice, acatar lo que el gobierno dice, también por salud, por cuidado de nosotros. Pero en casa tenemos nosotros familias, debemos estar congregándonos allí con ellos, animándonos unos a otros, pero muchas veces por este descuido de estos medios, de la lectura, de la oración, de la exhortación unos a otros, por ese descuido que tenemos para preservación, porque Dios lo ha dado para una preservación de nuestras almas, dice: caigan en pecados graves, y por algún tiempo permanezcan en ellos, por lo que incurren en el desagrado de Dios. Dios se desagrada y el Espíritu Santo se entristece. Dice: y entristecen a su Espíritu Santo, se dañan sus virtudes y consuelos. A veces sentimos que no tenemos esa paz, ese consuelo, ese gozo que teníamos antes. David decía: vuélveme el gozo de mi salvación. Y muchas veces así nosotros. Por lo que incurren en el desagrado de Dios y entristecen a su Espíritu Santo, se dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón. Puede pasar en un verdadero creyente que un cristiano tenga el corazón endurecido por un tiempo. Ojo, no va a quedar así para toda la vida. Se dañan sus virtudes y consuelos, se les endurece el corazón y se les hiere la conciencia. Esa conciencia es dañada, es herida, es lastimada. Dice: lastiman y escandalizan a otros y se acarrean juicios temporales. Sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Hermano, por mucho que la conciencia se lastime, por mucho que el corazón se endurezca, por mucho que el Espíritu Santo se contriste, y no estamos hablando de una práctica de pecado en toda la vida, por mucho que estas personas caigan en pecados graves por algún tiempo y se escandalicen y se acarreen juicios temporales, sin embargo, renovarán su arrepentimiento y serán preservados hasta el fin mediante la fe en Cristo Jesús. Jesús se encontraba con sus discípulos sentados a la mesa en la última cena y dijo lo siguiente: uno de vosotros me va a entregar. Todos comenzaron a dudar de ellos mismos. Juan fue quien le preguntó al Señor quién era aquel que lo iba a entregar. En Juan 13, 26 al 27, respondió Jesús: ¿a quién
yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojado el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Atención aquí. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. En esa misma noche, en esa misma hora, en esa misma mesa, Jesús continúa diciendo que ya no estará con ellos. Entonces, Juan 13, 36 al 38, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús no le dijo, tal vez me seguirás. Quizás es una suposición, me seguirás. No, él no dijo eso. Jesús afirma, me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús anunció en una noche que uno de sus discípulos lo entregaría y otro más lo negaría 3 veces. En esa misma noche, en esa misma mesa y en esa misma hora. Póngase a pensar, hermano, parece ser que los dos están en la misma situación, 2 traiciones. Por un lado, Judas vendiéndolo, y por el otro, Pedro negándolo con injurias, con groserías. Pero más allá del arrepentimiento de Pedro, porque es lo que comúnmente resaltamos aquí, que Pedro se arrepintió y ciertamente eso es consecuencia de lo que está más arriba, de lo que vamos a ver, pero no fue por la perseverancia en sí misma de Pedro, no fue por la valentía de Pedro, por la fuerza de Pedro en sí mismo, no. Lo que marcó la diferencia fue lo siguiente, ojo aquí, los dos incurrieron en pecados graves, los dos cayeron de una manera terrible. ¿Qué hizo la diferencia? Lucas 22, 31 al 34. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, afirmación, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. A Judas se le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero a Pedro se le dice con palabras dulces y amorosas, con esa compasión y ternura incomparable de nuestro Cristo, de nuestro amado Señor Jesucristo. He rogado, he intercedido para que tu fe no falte. Es como si el Señor Jesús dijera, yo, el sumo sacerdote perfecto e inmutable, el sacerdote y rey, el Mesías prometido, tu intercesor, tu abogado, he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Y sabe qué, amado hermano? Esta oración, por supuesto que fue escuchada, porque esta oración la hizo el Hijo de Hombre. El Hijo de Hombre que Daniel vio en visión. Dice Daniel en Daniel 7, 13 al 14, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran.
su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esta oración fue escuchada porque el que intercedió por Pedro, el que oró por él, es el Hijo de Hombre, es el Anciano de Días. Él es el Alfa, Él es la Omega, Él es el principio y Él es el último. Apocalipsis 1:10 al 14 dice: yo estaba en el Espíritu, Juan dice esto, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido con ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Yo rogué por ti, dice el Señor, y tú estás seguro en mis manos y en las manos de mi Padre. Amado hermano, nosotros en sí mismos no podemos hacer absolutamente nada. Juan 15 dice: separados de mí, nada podréis hacer. Esta perseverancia no depende de lo mucho que yo haga o deje de hacer. Esta perseverancia depende porque el Señor lo ha prometido. Dice la Escritura en Isaías que el que anduviera en camino de santidad, por muy torpe que sea, no se extraviará. Amado hermano, esta perseverancia de los santos no radica en mí mismo, en obras incluso hasta legalistas que yo pudiera hacer. Sí debemos de obrar en justicia, sí debemos de dar frutos dignos de arrepentimiento, sí debemos de mostrar compasión con nuestros hermanos, sí debemos nosotros demostrar ese amor de Cristo, aunque muchas veces sea difícil. Sí debemos nosotros de dar evidencia de que somos hijos de Dios, pero por mucho que hagamos, esto no depende de mí. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces no nos hemos apartado del Señor? ¿Cuántas veces no lo hemos negado con nuestras propias vidas, con nuestros hechos? ¿Cuántas veces no le hemos dado la espalda a los mandamientos de Dios y hemos dicho, aún de cristianos: no queremos que tú reines, no queremos que tomes control de esta situación? Hemos pecado muchas veces gravemente delante de Dios. Es el Señor quien ha asegurado esta salvación, quien ha jurado por sí mismo, quien ha dado todo en esa cruz para llevar muchos hijos a la gloria. Amado hermano, demos gloria, demos gracias a Dios por esta gloriosa enseñanza. Sobre todo demos gloria y gracias a Dios por lo que Él ha hecho en Cristo. Él ha quitado nuestra culpa. Él nos ha justificado delante del juez justo. Y ya no hay más condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Otra vez, la palabra escogidos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, peligro, espada, persecución. Antes, en todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, somos más que vencedores.
por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice el apóstol, y podemos unirnos a esta declaración de fe que encontramos en la Biblia, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, y por si algo se nos escapa, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos separará de la mano de Dios. Nuestra fe es tan débil, nuestra fe muchas veces se tambalea de maneras tan escandalosas. Nuestra confianza en Cristo es sacudida. Somos terribles pecadores. Y nuestra naturaleza nos dice que no queremos pecar. Y realmente no queremos pecar. Pero somos pecadores. Nos hemos apartado de Dios. Pero el Señor ha hecho un juramento que lo que Él toma no lo deja. Lo que Él toma no lo suelta para la alabanza de la gloria de su gracia. Amigo, tú que has escuchado esta enseñanza el día de hoy, dice el Señor: arrepentíos y creed al Evangelio, porque la ira de Dios está sobre tu cabeza. Ven a Cristo, hay misericordia para ti. Ven a Cristo, el Señor está disponible en vida. Su mano no se ha cortado para salvar. Cristo vivió una vida perfecta. Cristo murió. Cristo murió aplastado bajo la ira que tú y yo merecemos. Pero Cristo resucitó con poder y con gloria. En estos momentos está sentado a la diestra del Padre, esperando, no porque te necesite, no necesita de nada ni de nadie, pero hoy te manda que te arrepientas y vengas a Él como un mendigo que no tiene nada en sí mismo para darle a Dios, ni tu mejor obra, porque es un trapo de inmundicia delante de Dios. Ven a Cristo, mi amigo, en arrepentimiento y fe, con un dolor profundo por tu pecado, con una fe genuina en lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Vivió una vida perfecta, murió y resucitó para todo aquel que en Él crea, esté seguro en Él y no se pierda, mas tenga vida eterna, una vida que nunca se perderá, porque estamos en la mano del Todopoderoso Dios. Así que para cerrar, hermano, estas enseñanzas de las doctrinas de la gracia, esperemos y esperamos en el Señor que hayan sido de edificación a su vida, que hayan abierto un poco el panorama, la perspectiva, que hayan ampliado esa cosmovisión que usted tenía acerca de la salvación, que quizás le hayan abierto un poco más los ojos para que con la palabra de Dios, no es uno, la palabra de Dios quite, desempañe esa gloria que solo a Cristo le pertenece, para que nosotros podamos ver la gloria del Señor, el resplandor de su gloria, que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, aborrecíamos al Señor con todo nuestro corazón, no queríamos ser salvados, pero el Señor nos eligió por el puro afecto de su voluntad, en un acto de misericordia, para la alabanza de la gloria de su gracia. Él paga mi pecado, no lo barre por debajo de la alfombra, paga en Cristo mi pecado, su pecado, lo paga en Jesucristo, descargando la ira santa sobre su Hijo, expiando la culpa, propiciando el pecado de sus escogidos. Él da un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para que veamos lo que no veíamos y vengamos a Él, vayamos a Él seducidos, atraídos
con esa gracia especial, con esa gracia irresistible. Y por último, lo que Él toma, aquel que ha sido salvado, lo lleva a la gloria y hace que persevere hasta el fin. Perseverancia de los santos, por gracia y para su gloria. En todo esto, amado hermano, que usted ha escuchado a lo largo de estas 5 enseñanzas, dejan al hombre sin jactancia. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Empezando por la salvación. ¿Qué tenemos que no hayamos recibido? Todo es por gracia y se sigue manteniendo por gracia. La salvación es del Señor. La gloria es totalmente del Señor. Y cuando nosotros entendemos las doctrinas de la gracia, por buena y necesaria consecuencia, nuestro entendimiento debe de ser reformado conforme a la palabra de Dios. Cuando yo veo en la Biblia que el Señor aún tiene mucho pueblo, muchos escogidos, vamos a predicar con más fuerza, predicaremos con más valor, porque queremos ser parte de esto que el Señor está haciendo, queremos ser parte de que el Señor nos usa como instrumentos, como vasijas de barro, para llevar ese evangelio a su pueblo. No sabemos quiénes son los escogidos, no sabemos, nuestro deber es ir y llamar generalmente al arrepentimiento. Arrepentíos y creed el evangelio. El Señor viene pronto, arrepiéntete, persuadir con la palabra de Dios, porque no sabemos quién será salvo, como si dependiera de nosotros, sabiendo que depende de Dios, ir por las almas perdidas, predicarles el evangelio de gracia, persuadirles, descansando en que Dios tiene sus escogidos. Dice Hechos 13:47, que creyeron todos aquellos que fueron ordenados para vida eterna. En eso descansamos, hermano, en que Dios es soberano. Y aquí tenemos aplicaciones para ya no confiar en métodos humanistas, como la oración del pecador, haciendo esa oración y será salvo. Hemos visto lo que implica la salvación, es un cambio de vida, un cambio de mente, regeneración. Esto nos ayuda para quitar conceptos cerrados, como, no sé, cosas que a veces hacemos que no son bíblicas, algunas otras sí, pero otras queremos imponerle a la gente trayéndola con mentiras. Pero no, hermano, no depende de nosotros. El Señor le dice a Ezequiel: predica la palabra en medio de un pueblo rebelde, y sabe que no te van a hacer caso, pero tú predica la palabra, apercíbelos. Si creyeren, la sangre no será sobre de ti, porque tú ya les apercibiste. Y esto no, obviamente no depende de que será nuestra culpa si no predicamos y alguien se va al infierno, no, pero hay principios allí para ir y apercibir, para ir y predicar a lo que nos toca con gozo, sabiendo que estamos participando no de que alguien sea salvo, sino como vasijas de barro, como siervos que ni a inútiles llegamos. Dice el Señor: cuando hagas todo lo que se te ha mandado hacer, di: siervo inútil eres. Hermano, todavía no hemos hecho todo lo que el Señor nos ha mandado hacer, porque nos falta vivir el tiempo que Dios quiera que vivamos. No hemos hecho todo, ni a siervos inútiles llegamos. Es nuestro deber y con gozo lo debemos de hacer. Esto debe de despertar nuestras vidas, animarnos para ir por el perdido, para darle la gloria al Señor y predicar, por supuesto, un evangelio bíblico, un evangelio donde el hombre está depravado, muerto, mostrar esa condición, pintar los cielos, que se hagan negros para que se vean las estrellas que ahí están en el día. Hacer esto para que el evangelio brille en toda su esplendor, hablando de la corrupción radical y diciéndole a las personas que no hay nada bueno, pero en Cristo hay esperanza. Hermano, demos gloria a Dios, demos gracias. La salvación es del Señor, la gloria es a su nombre. Oremos.
Padre. Tantas gracias te damos, Señor. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, estábamos totalmente depravados, Señor. No porque fuéramos lo más malo que pudiéramos ser, porque aún en eso tú refrenabas y refrenas la maldad en el hombre, Señor, sino que éramos radicalmente corruptos desde la raíz. Te aborrecíamos con todo nuestro ser. No queríamos venir a ti, Señor. Pero tú elegiste un pueblo y te plació elegirnos a nosotros. No somos mejores que los demás, Señor. Al contrario, somos de lo peor, de lo más vil y de lo más despreciable. Tú has escogido aquellos que estaban revolcándose en el lodo, aquellos que vivían enemistados contigo, declarándote la guerra, Señor. Nos has dicho vive, nos has elegido, Señor, ya has mandado a tu Hijo para pagar nuestro pecado, por mí, por mi hermano en particular, por personas particulares, Señor. Moriste por tu pueblo, por tu iglesia, Padre. Enviaste a tu Hijo para morir por tu iglesia, Señor. Diste la vida de tu Hijo para morir por nosotros en expiación particular. Señor, y también has dado esa gracia irresistible, cambiándonos el corazón para que vengamos a ti voluntariamente, como lo dice la palabra. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente a ti. Gracias, Señor, porque también perseveramos por tu consejo inmutable, por tu pacto de gracia, Señor. Gracias, Padre. Perseveramos en ti porque tú has querido que así sea y porque lo que tú tomas no lo dejas. Y la gloria es tuya, Señor. La salvación es de Jehová. Por eso cuando estemos delante de ti en aquel día glorioso, sabremos que no fue en nada por nosotros, sino tomaremos la corona de la vida, una sola, la que tú nos das, la corona de la vida, y arrojaremos nuestras coronas todos juntos, todo tu pueblo arrojará la corona que le has dado y iremos a una sola voz, las salvaciones del Señor. Gracias, Padre. Sigue edificando a tu iglesia, sigue edificando a tu pueblo. Señor, danos tu palabra. Necesitamos más de ti y por eso rogamos a ti humillados, Señor, dependientes de ti enteramente. Gracias, Padre. Recibe gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén.